Siempre toma exactamente 3 segundos para que tu vida se desmorone. Conté 1, la puerta de la sala de conferencias se abre de golpe. 2, 12 cabezas giran hacia la cara roja de nuestro CEO. 3, su dedo me señala directamente mientras dice esas palabras que nunca olvidaré, siempre son los callados. Mis mejillas ardían mientras cada colega en esa mesa se giraba para mirarme fijamente. 24 ojos me perforaban como agujas. Rostros transformados de amigables a sospechosos en un instante. Ahí fue cuando supe que ser bueno en tu trabajo no significa nada cuando alguien poderoso necesita un chivo expiatorio. Soy Margot Lavigne, 33, todavía no puedo creer que esté compartiendo esta historia, pero cada vez que la cuento, siento que un poco del peso se me quita del pecho. 4 años en la compañía. 4 años de llegar primero e irme último. 4 años de gracias, Margot, ¿y qué haríamos sin ti, Margot? Y en 3 segundos me convertí en la paria de la oficina. Nuestro CEO, Richard Blackwell, todos lo llamaban Rick, excepto yo, porque no podía soportar la familiaridad, estaba de pie en la cabecera de la mesa de conferencias ese jueves por la mañana, con las venas palpitando en las sienes. Detrás de él, una pantalla de proyección mostraba una hoja de cálculo con un número rojo deslumbrante, 2,367,412. Alguien en esta sala le está robando a mi compañía, dijo, su voz bajando a ese silencio peligroso que usan los hombres poderosos cuando están a punto de destruir a alguien. Tenemos una discrepancia de más de 2 millones y quiero respuestas. Ahora los 12 estábamos sentados, congelados. Estaba Devon de marketing, con su corbata perpetuamente floja, Amara de relaciones con clientes, que acababa de regresar de su licencia por maternidad, Terence, nuestro técnico, que rara vez hablaba pero lo arreglaba todo, Lucía, nuestra gerente de oficina, que conocía los secretos de todos, y los demás. Todos nosotros parte de la división de proyectos especiales que manejaban nuestras cuentas de clientes más sensibles. Debes saber que yo era la especialista en cumplimiento financiero, la responsable de asegurarme de que cada dólar estuviera contabilizado, cada transacción fuera legal. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Las irregularidades financieras han estado ocurriendo durante 8 meses, continuó Richard, paseándose ahora, astuto, casi imperceptible. Pero mis auditores externos encontraron el patrón. Mi estómago se revolvió. 8 meses atrás fue exactamente cuando Richard me había trasladado personalmente a este equipo, diciendo que necesitaba a alguien con mi atención al detalle. Ahora entendí por qué. Golpeó una carpeta sobre la mesa. 2.3 millones desviados a través de docenas de microtransacciones, todas aprobadas dentro de esta sala, sus ojos se clavaron en los míos, por alguien que pensó que era más inteligente que yo. Sentí una gota de sudor deslizarse por mi columna vertebral mientras se acercaba a mi silla. Margot aquí es nuestra persona de números. Siempre callada. Siempre observando. Siempre documentando, prácticamente escupió la última palabra. Siempre son los callados los que piensan que no los atraparán. Abrí la boca, pero no salió nada. Había pasado mi vida siendo la confiable, la cuidadosa, la que revisaba su trabajo 3 veces. Ahora aquí estaba, siendo pintada como una ladrona frente a los colegas por los que me había esforzado al máximo. Señor, finalmente logré decir, mi voz vergonzosamente pequeña, debe haber algún error. Su risa fue fría. Oh, yo no cometo errores, señorita Lavigne. Pero aparentemente usted sí. Ya he contactado a las autoridades. Estarán aquí en 1 hora. La habitación dio vueltas. ¿Policía? Esto no podía estar pasando. Revisen su computadora, susurró alguien. Dominique, nuestro líder de equipo, que siempre parecía resentir mi estrecha colaboración con Richard. Ya está hecho, dijo Richard. Encontramos mucho. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo habían planeado. Esto no era un descubrimiento, era una ejecución. ¿Conoces ese momento en que el miedo se transforma en algo más? Cuando tu cuerpo se llena de esta extraña calma porque has tocado fondo y de repente puedes ver todo con claridad. Ahí es donde estaba yo. Mis manos dejaron de temblar mientras buscaba mi teléfono. Señor, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, quizás quiera ver esto. Richard se burló. ¿Una confesión? ¿Qué considerado? No exactamente.
Abrí la carpeta segura que había estado manteniendo durante 10 meses, desde antes de unirme a este equipo. Le entregué mi teléfono, la pantalla abierta a un vídeo. Su rostro cambió mientras miraba. Confusión, luego incredulidad, luego algo que parecía miedo. Verán, 10 meses atrás, había notado algo extraño en los registros de transacciones de nuestra compañía. Pequeñas discrepancias, nada importante, pero patrones que no tenían sentido. Le había llevado mis preocupaciones a mi supervisor anterior, quien las había ignorado. Así que comencé a documentar todo. Capturas de pantalla, grabaciones de reuniones, copias de seguridad de archivos alterados antes y después de que fueran modificados. No porque sospechara de fraude, sino porque estaba cansada de que mis preocupaciones fueran descartadas. Cuando Richard me trasladó al equipo de proyectos especiales, continué con mi documentación por costumbre. Registros detallados y meticulosos de todo lo que tocaba, incluyendo las 6 ocasiones separadas en que Richard mismo me había pedido que ajustara ciertos registros de facturación de clientes. Cada vez lo había explicado como corregir un error contable, equilibrar los libros, problemas de relaciones con los clientes. Cada vez había hecho lo que me indicaron, mientras hacía copias de seguridad de los datos originales en silencio. No me di cuenta de lo que estaba documentando hasta hace 3 semanas, cuando el patrón finalmente se aclaró. Para entonces, tenía 10 meses de evidencia que mostraba exactamente cómo habían desaparecido $2.30 millones y exactamente cuyas instrucciones lo habían hecho posible. Grabaste nuestras reuniones privadas, susurró Richard, con el rostro ceniciento. Estado de consentimiento de una parte, respondí. Y tengo mucho más que grabaciones. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Todos observando este cambio de poder, este momento imposible. Estos son asuntos comerciales confidenciales, dijo, con la voz en aumento. Has violado la política de la compañía. Interesante que esa sea tu preocupación en este momento, dije, encontrando un coraje que nunca supe que tenía. No las transacciones fraudulentas o el hecho de que estabas a punto de arrestarme por tus crímenes. Se enderezó la corbata, cambiando de táctica. Todos fuera, excepto Margot. Nadie se movió. Ahora, gritó. Dominique fue el primero en ponerse de pie. Creo que deberíamos quedarnos. Sus ojos se encontraron con los míos con algo nuevo. Respeto, tal vez, o simplemente la decencia humana básica que proviene de presenciar a alguien casi destruido. El teléfono de Richard sonó. Miró hacia abajo y palideció. Esta reunión ha terminado. ¿Discutiremos esto en privado, Margot? No, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. No lo haremos. Durante años había sido el felpudo de la oficina, la confiable que se quedaba hasta tarde, arreglaba los errores de los demás y nunca se quejaba. La que siempre podía sacrificar sus planes de fin de semana por una emergencia. La callada. Todo en esa carpeta ya ha sido respaldado en 3 ubicaciones seguras, continué, incluyendo la oficina de mi abogado. Tienes 20 minutos hasta que lleguen las autoridades reales. Las que llamé esta mañana. La cara de Richard se retorció de rabia. Estúpida, comenzó. No, interrumpió Lucía bruscamente. Ella tiene suficiente para enterrarte ya. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón. Richard se atrincheró en su oficina. Llegó seguridad. La gente susurraba en las esquinas. Me senté sola en la mesa de conferencias, temblando tanto que tuve que agarrar los reposabrazos. Había hecho todo según las reglas toda mi vida. Nunca crucé la calle imprudentemente, presenté mis impuestos a tiempo, guardé los recibos de los suministros de oficina. Y de alguna manera, había terminado aquí, teniendo que elegir entre ir a prisión por los crímenes de otra persona o luchar contra la persona más poderosa que conocía. Cuando entraron los agentes del FBI, sí, el FBI real, resulta que la contabilidad creativa de Richard cruzó las fronteras estatales, les entregué mi teléfono y 10 meses de evidencia meticulosamente organizada. ¿Has estado documentando esto durante cuánto tiempo?, preguntó la agente, desplazándose por mis archivos con las cejas levantadas. Desde que noté algo mal, dije. Nadie escuchaba. Me miró con algo parecido a la lástima. Están escuchando ahora. Mientras sacaban a Richard,
sin esposas, solo una escolta humillante a través de la oficina que había gobernado como un reino, sus ojos se encontraron con los míos por última vez. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. «Nadie contratará a una denunciante». Tal vez tenía razón. Tal vez acababa de arruinar mi carrera para salvarme a mí misma. Pero al verlo salir, me di cuenta de que había pasado toda mi vida profesional con miedo a decepcionar a la gente, a no ser perfecta, a plantear preocupaciones, a destacar. Estaba cansada de tener miedo. La compañía implosionó durante las siguientes semanas. Auditores pululaban por nuestras oficinas. El Consejo de Administración celebró reuniones de emergencia. Algunos ejecutivos renunciaron repentinamente por motivos personales. El equipo de proyectos especiales se disolvió, todos nosotros en licencia remunerada mientras resolvían el desastre. 3 semanas después de esa reunión, me senté sola en mi apartamento, rodeada de ofertas de trabajo. Estaba demasiado paralizada para postularme. Las palabras de Richard resonaban en mi cabeza: nadie contratará a una denunciante. Me había salvado de la prisión, pero ¿a qué costo? Mi teléfono sonó. Amara, del equipo. ¿Has oído?, preguntó sin preámbulos. ¿Oído qué? El consejo despidió a 4 ejecutivos más esta mañana. Afirman que no sabían nada del plan de Richard. Pero, ¿adivina qué? Los investigadores encontraron correos electrónicos. Muchos correos electrónicos. Cerré los ojos. Así que todos lo sabían. No todos, dijo, pero suficientes personas para hacer de esto un escándalo mucho mayor que solo Richard. Debería haberme sentido reivindicada. En su lugar, solo me sentí cansada. Hay algo más, continuó Amara. El consejo está buscando candidatos internos para ayudar a reconstruir. Gente en la que puedan confiar. Una pausa. Preguntaron específicamente por ti, Margot. Mi risa fue hueca. ¿Yo? ¿La denunciante? La persona con integridad, corrigió. La que hizo lo correcto con un enorme riesgo personal. No sabía qué decir. Durante años había sido invisible. Valiosa por mi trabajo, pero nunca vista como material de liderazgo. Demasiado callada, demasiado cuidadosa. Quieren reunirse mañana, dijo Amara. Solo piénsalo. Después de colgar, me senté inmóvil, mirando la pared. Esta no era la reivindicación que había imaginado. No era una victoria limpia o una venganza perfecta. Era desordenado, complicado y aterrador. Pero tal vez así es como funciona la justicia real. No como un rayo, sino como una lenta reconstrucción desde las ruinas. A la mañana siguiente, me puse mi atuendo más profesional, el que reservaba para las reuniones más importantes. Mientras entraba en la sede corporativa, pasé junto a los guardias de seguridad que me saludaron con un nuevo respeto, pasé junto a los empleados que susurraban a mi paso, me di cuenta de algo profundo. Richard había tenido razón en una cosa: siempre son los callados. Porque estamos observando. Estamos notando. Estamos documentando. Y cuando nos presionan demasiado, finalmente hablamos. La sala de juntas se veía diferente desde el otro lado de la mesa. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del piso al techo, iluminando los rostros de 7 personas que nunca me habían prestado atención antes. Ahora me miraban con atención mientras me acomodaba en la silla directamente frente a Diane Mercer, la presidenta del consejo. Señorita Lavigne, comenzó, con voz firme y profesional, quiero comenzar agradeciéndole su coraje. Lo que hizo protegió a esta compañía de consecuencias mucho peores. Las palabras sonaban ensayadas, como algo que su equipo de gestión de crisis había elaborado. Asentí cortésmente, pero no dije nada. Había aprendido que el silencio incomoda a las personas poderosas. Déjalos que lo llenen. Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva, continuó Lawrence Chen, el abogado principal de la compañía. El fraude se remonta a 18 meses e involucra a 7 ejecutivos, incluyendo a Richard. 4 ya han renunciado. 3 están impugnando su despido. Se me secó la boca. ¿7 ejecutivos sabían? Sabían, participaron o deliberadamente miraron para otro lado, aclaró Lawrence.
Los $2,30 millones que Richard acusó a su equipo de robar eran solo lo que encontramos hasta ahora. Pensé en mis antiguos compañeros de equipo. 11 personas que habían estado bajo sospecha, cuyas reputaciones habían sido cuestionadas. ¿Qué pasa con mi equipo? Diane intercambió miradas con los demás. En parte, por eso queríamos hablar con usted. Estamos reestructurando la compañía. Varios departamentos se consolidarán y necesitamos personas en las que podamos confiar para ayudarnos a reconstruir. Aquí venía la oferta de trabajo que Amara había mencionado. Me preparé. Nos gustaría que usted dirigiera la nueva división de cumplimiento financiero, dijo Diane. Reportaría directamente al Consejo, con un aumento salarial sustancial y la autoridad para formar su propio equipo. Mi corazón se aceleró. Esto iba más allá de lo que había esperado. Un puesto a nivel de directora, varios pasos por encima de mi puesto anterior. El tipo de trabajo que normalmente requeriría un MBA y 15 años de experiencia. El tipo de trabajo para el que nadie me habría considerado hace un mes. ¿Por qué yo?, pregunté, no buscando cumplidos, sino genuinamente necesitando entender. La expresión profesionalmente agradable de Diane vaciló. Francamente, señorita Lavigne, tenemos un problema de credibilidad. Necesitamos a alguien con integridad intachable, alguien que haya demostrado que hará lo correcto incluso cuando sea difícil. Traducción, necesitaban mi reputación para salvar la suya. Mi denuncia como escudo corporativo. Sería su mascota ética, la prueba de que la compañía había limpiado la casa. ¿Y si digo que no?, pregunté. Lo entenderíamos completamente, dijo Lauren suavemente. Recibiría un generoso paquete de indemnización, excelentes referencias y un acuerdo de confidencialidad. Supongo, interrumpí. El silencio momentáneo lo confirmó. Me pagarían para que me fuera en silencio si eso era lo que quería. Miré alrededor de la mesa a estas personas poderosas que de repente necesitaban algo de mí. Hace un mes, habría aceptado lo que me ofrecieran, agradecida por cualquier reconocimiento positivo. Pero esa Margot murió el día que Richard intentó destruirla. Me gustaría proponer una alternativa, dije, sorprendida por mi propia voz firme. Consideraré el puesto, pero tengo condiciones. El aire en la sala cambió. Cejas levantadas. Esto no estaba en su guión. Estamos abiertos a la discusión, dijo Diane con cautela. Primero, todo mi equipo queda limpio públicamente. Un correo electrónico a toda la compañía indicando que han sido exonerados, más bonos por el estrés que han soportado. Laurence garabateó notas. Eso parece razonable. Segundo, quiero entrevistar personalmente a todos en el departamento de finanzas. Cualquiera que se quede me reportará a mí, y necesito confiar en ellos. Más asentimientos alrededor de la mesa. Tercero, quiero la oficina de Richard. Eso los detuvo. La oficina de la esquina de Richard estaba tradicionalmente reservada para ejecutivos de nivel C. Eso no es estándar para un puesto a nivel de directora, dijo Martín de Recursos Humanos, hablando por primera vez. Encontré su mirada con firmeza. Nada de esta situación es estándar. Diane me estudió durante un largo momento, luego asintió. ¿Algo más? Respiré hondo. Sí. Ningún acuerdo de confidencialidad. No difamaré públicamente a la compañía si actúan de buena fe, pero no renunciaré a mi derecho a hablar. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Eso es muy inusual, comenzó Laurence. También lo es ser acusada falsamente de malversación por su CEO, respondí. No pedí nada de esto, pero ahora que estamos aquí, necesito saber que estoy entrando en algo mejor, no solo diferente. Diane despidió a todos excepto a ella y a Laurence. Durante 45 minutos negociamos los términos. Para cuando salí de esa sala de juntas, tenía todo lo que había pedido por escrito, y algo aún más valioso, respeto. Al día siguiente, cuando entré en la antigua oficina de Richard, mi oficina ahora, sentí una ola compleja de emociones. Triunfo, sí, pero también tristeza por lo que había costado llegar hasta aquí. Pasé los dedos por el caro escritorio donde una vez se había sentado tramando mi caída, y pensé en el poder. ¿Cómo cambia a las personas? ¿Cómo puede corromper? Cómo desesperadamente no quería que eso me pasara a mí.
Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Lucía estaba allí, sosteniendo una pequeña planta. Regalo de bienvenida a la oficina, dijo, colocándola en mi escritorio. Difícil de matar, incluso para personas que se olvidan de regarla, como tu carrera, aparentemente. Reí, mi primera risa genuina en semanas. ¿Has sabido algo de los demás?, pregunté. Todos han sido llamados a reuniones hoy. Hay rumores sobre la reorganización, sobre ti. Su voz se apagó, estudiando mi cara. Entonces es cierto. Tú diriges las cosas ahora. Un departamento, no la compañía, aclaré. Y me gustaría que fueras mi segunda al mando. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Yo? Estoy en administración de oficina, no en finanzas. Eres organizada, perceptiva, y lo más importante, me defendiste ese día, cuando habría sido más fácil no hacerlo, dije. Necesito gente en la que pueda confiar. Durante la semana siguiente, me reuní con cada miembro de nuestro antiguo equipo, además de docenas de otros del departamento de finanzas y contabilidad. Contraté a Terence para construir protocolos de seguridad personalizados para nuestro nuevo departamento. Traje a Mara para manejar las comunicaciones externas. Incluso Dominique, quien inicialmente sugirió revisar mi computadora, mostró suficiente remordimiento y competencia para ganarse un lugar en el nuevo equipo. Solo Devon rechazó mi oferta. Lo siento, Margot, pero este lugar está contaminado para mí ahora, dijo. He aceptado un puesto en otro lugar. Respeté su decisión. No todos quieren reconstruir a partir de ruinas. El trabajo fue más duro que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Las jornadas de 16 horas se volvieron normales. Encontramos más irregularidades financieras a medida que profundizábamos. El plan de Richard tenía tentáculos en toda la compañía. Cada descubrimiento se sentía como una reivindicación, pero también me recordaba lo cerca que había estado de ser el chivo expiatorio de todo. 3 meses después de mi nuevo puesto, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: ¿crees que has ganado? Disfrútalo mientras dure. Supe inmediatamente de quién era. Me temblaron las manos mientras le mostraba el mensaje a Lawrence. Nos encargaremos de esto, me aseguró. Richard está siendo investigado por 3 agencias diferentes. Esto solo empeorará las cosas para él. Pero esa noche, sola en mi apartamento, no podía quitarme el miedo. Richard había sido poderoso y tenía contactos. ¿Y si todavía tenía aliados en la compañía? ¿Y si esto era solo el comienzo de su venganza? Apenas dormí, sobresaltándome con cada sonido. A la mañana siguiente, llegué al trabajo con ojeras, estremeciéndome cuando mi teléfono sonó con un nuevo mensaje. No era Richard esta vez, sino una alerta de noticias: el ex CEO de Helix Dynamics, Richard Blackwell, arrestado por múltiples cargos de fraude. El artículo incluía su foto policial. Sin afeitar, con los ojos hundidos. Nada que ver con la figura intimidante que una vez me había señalado con el dedo acusador. El FBI había encontrado evidencia de planes similares en sus 2 compañías anteriores. Este no era su primer fraude, solo la primera vez que lo atrapaban. Esa noche, cuando salía de la oficina, me encontré con Diane en el ascensor. Supongo que has visto las noticias, dijo. Asentí. Los fiscales llamaron. ¿Quieren que testifiques? Se me encogió el estómago. La idea de enfrentarme a Richard en la corte, de tener que revivir esa reunión humillante, me enfermó físicamente. ¿Tengo opción?, pregunté. Legalmente, sí. Prácticamente, dejó la frase sin terminar. Ambas sabíamos la realidad. Si me negaba a testificar, socavaría todo por lo que había luchado. La audiencia preliminar estaba programada para un martes por la mañana a principios de diciembre. Pasé la noche anterior ensayando mi testimonio con Lawrence, preparándome para cada posible pregunta. Solo di la verdad, aconsejó. Eso es todo lo que necesitas hacer. Pero entrar en esa sala del tribunal al día siguiente fue como entrar en una batalla. Mi atuendo cuidadosamente elegido, un traje gris carbón, nada llamativo, se sentía como una armadura. Mi carpeta organizada de notas, un escudo. Y entonces Richard estaba allí, sentado junto a su abogado, con un traje que le colgaba holgadamente del cuerpo. Había perdido peso.
Cuando se giró y me vio, su expresión cambió de vacía a venenosa tan rápidamente que me hizo estremecer. Esperaba sentir miedo. En cambio, no sentí nada. Este hombre ya no tenía poder sobre mí. Cuando subí al estrado, mi voz no tembló. Respondí a cada pregunta con claridad, refiriéndome a mi documentación cuando era necesario. Describí las transacciones, el patrón de fraude, cómo Richard me había posicionado para que cargara con la culpa. El abogado de Richard intentó pintarme como una empleada ambiciosa que se volvió contra su jefe para avanzar en su carrera. ¿No es conveniente que ahora esté en un puesto a nivel de directora después de acusar al señor Blackwell? No hay nada conveniente en nada de esto, respondí. Perdí amigos. Todavía tengo ataques de ansiedad. Reviso mis cerraduras 3 veces antes de acostarme. Pero no tenía opción. Era hablar o ir a prisión por algo que no hice. Cuando terminó, pasé junto a Richard sin hacer contacto visual. Afuera, los periodistas esperaban con cámaras y micrófonos. Señorita Lavigne, ¿cómo se siente al derribar a su ex jefe? ¿Seguirá trabajando en Helix Dynamics? Se considera una heroína. Los empujé sin responder. Esto no se trataba de heroísmo o venganza. Se trataba de supervivencia. 6 meses después de esa primera acusación, Richard se declaró culpable de múltiples cargos de fraude. Los detalles se hicieron públicos. Había estado desviando dinero para cubrir deudas de juego personales, creando elaboradas tapaderas y preparándose para huir del país cuando el plan comenzó a desmoronarse. Recibió 8 años en una prisión federal. La compañía sobrevivió, aunque cambió. Perdimos clientes inicialmente, pero ganamos nuevos que apreciaron nuestras medidas de transparencia mejoradas. Los protocolos Lavigne, como se les conoció internamente, establecieron un nuevo estándar para el cumplimiento financiero. Mi equipo, mi verdadero equipo, las personas que habían pasado por el infierno conmigo, se convirtió en la unidad más cohesionada de la compañía. Éramos los que habíamos visto lo peor y habíamos elegido reconstruir de todos modos. Eso crea un vínculo que nada puede romper. Un año después del día en que Richard irrumpió en esa sala de conferencias señalándome con el dedo, reuní a mi equipo. Quiero agradecerles, dije, mirando a estas personas que se habían convertido en más que colegas. Hace un año, casi fuimos destruidos por alguien que pensaba que el poder significaba nunca ser cuestionado. Podrían haberse ido, haber encontrado trabajos más seguros. En cambio, se quedaron para arreglar lo que estaba roto. Nos quedamos por ti, dijo Lucía. Nos mostraste cómo es el verdadero liderazgo. Esa noche, me senté sola en mi oficina, ya no pensando en ella como la de Richard, y reflexioné sobre cómo había cambiado por completo mi vida. Nunca había querido poder o atención. Solo quería hacer bien mi trabajo y que me trataran con respeto básico. En cambio, me habían empujado a un crisol que quemó mi miedo a la confrontación, mi necesidad de aprobación, mi hábito de hacerme pequeña. Lo que emergió no era perfecto ni intrépido, sino más fuerte, más auténtico. Richard había tenido razón en una cosa, siempre son los callados a los que hay que observar. No porque estemos conspirando contra ti, sino porque lo vemos todo. Notamos patrones. Guardamos recibos. Y cuando nos presionan demasiado, no solo hablamos. Nos transformamos. 2 años después, fui ascendida a directora financiera. El día que se hizo público el anuncio, recibí un sobre sin remitente. Adentro había un recorte de periódico sobre mi ascenso y una sola línea escrita con una letra familiar: felicidades. Ganaste. No respondí. Algunas victorias no necesitan reconocimiento. A veces, vivir bien es realmente la mejor venganza.